Continuando con la unidad cuarta, modificación del instrumento público. En esta ocasión, los temas a desarrollar serán aceptación, adhesión de prórroga como parte de las escrituras complementarias que iniciamos en la sesión anterior abordándolas y especificando de las principales. Podemos decir que las diversas acepciones de la locución escritura pública en sentido amplio se llama escritura pública propiamente dicha. A todo instrumento que figura en el protocolo, sea que contenga un negocio jurídico, es decir, escrituras públicas propiamente dichas, como ya lo referíamos, sea que contengan simplemente la relación de un hecho, que nos referimos a las actas notariales, o bien tanto las matrices u originales como los testimonios o copias de las mismas. En sentido estricto se llama escritura pública al instrumento notarial que contiene una declaración de voluntad o bien a las escrituras matrices que se entienden en el protocolo. Si bien es cierto, ya hemos abordado definiciones variadas aportadas por los doctrinarios estudiosos del mismo, hablando sobre la conceptualización de lo que son las escrituras públicas, no está de más para continuar hablando un poco sobre las estructuras y clasificación de las mismas, referir y recordar algunos de ellos. La regulación, según nuestro Código Civil de la República de Nicaragua, antes de abordar los artículos que refieren a la clasificación de escrituras públicas en nuestro Código Civil, es importante referir que también la Ley del Notariado nicaragüense refiere en su artículo 34 lo siguiente de manera textual. Toda acción, aclaración o variación que se haga en una escritura cerrada se extenderá por instrumento separado y de ninguna manera al margen, pero se hará referencia en el primitivo por medio de nota de que hay nuevo instrumento que lo adiciona, aclara o varía, expresando la fecha de su otorgamiento y el folio de protocolo en que se encuentra. Entonces, hablando del Código Civil de Nicaragua, refiere como documentos públicos en su artículo 2364, que son documentos públicos los autorizados por un notario o empleados públicos competentes con las solemnidades requeridas por la ley, dividiéndose estas en auténticas y escrituras públicas. En cuanto al artículo 2365, refiere que las escrituras públicas deben de ser autorizadas por el mismo cartulario en el correspondiente protocolo. Las escrituras autorizadas por el cartulario que no estén en el protocolo no tienen valor alguno, salvo las sustituciones de los poderes y otros casos determinados por la ley. El artículo 2375 difiere o hace referencia a las escrituras hechas para modificar o anular otra escritura anterior. Entre los mismos interesados solo producirán efectos contra terceros cuando el contenido de aquellas hubiere sido anotado en el registro público competente o al margen de la escritura matriz y el traslado o copia en cuya virtud hubiere procedido el tercero. En el artículo 2376 también puede modificarse el contenido de un instrumento público o quedar sin efecto alguno por un contrainstrumento privado, pero el contrainstrumento privado no tendrá ningún efecto contra los sucesores a título singular si su contenido no hubiese sido anotado en la escritura matriz y en la copia con la cual hubiese cobrado el tercero, en este caso propiamente el que le aplica los intereses de este. El 2380 hace referencia a que las escrituras defectuosas por incompetencia del cartulario tendrá el concepto de documento privado. Si usted hubiese debidamente firmado, claro está, por los otorgantes. También el 2381, cuando la escritura es defectuosa por falta de la forma y no incompetencia del cartulario, tendrá fuerza de documento privado reconocido. La escritura pública es la manifestación de una relación jurídica, por eso hay que reflejarse en él los elementos personales, reales y formales que integra esa relación jurídica, conforme a los cuales las escrituras públicas deben de constar de tres partes que ya las desarrollamos en sesión anterior, tal como es la introducción, cuerpo del acto y la conclusión, destinadas a expresar en su orden los tres elementos de aquella relación. Ello no debe de hacerse perder de vista de que las escrituras públicas deben de constituir un todo o de forma
homogénea que debe considerarse como un solo acto jurídico en el cual la idea fundamental de unidad debe de sobreponerse a unos fraccionamientos en partes que meramente a veces obedecen a cuestiones ideológicas. A pesar de lo expuesto, hay casos en los que una persona acepta y hace suya en instrumento separado una declaración de voluntad emitida por otra y dirigida a él, produciéndose con dicha aceptación destinados a efectos jurídicos entre ambos, por ejemplo, la aceptación de una donación de un inmueble o de una promesa de venta. Esta situación denominada otorgamiento sucesivo supone un apartamiento de la norma general para efecto a tratarse, según la cual la creación de un instrumento público debe ser un acto jurídico único. También puede suceder que una vez autorizada la escritura se puedan presentar los casos de conocerse errores manifiestos en la fecha o número de la escritura o denominación legal del notario, o cuando se omitiese el comprobante fiscal presentado y protocolizado en la oportunidad legal. En el primer caso, podrá el notario corregirlo dejando constancia que en la matriz del motivo de la corrección se hizo como tal y la fecha en que en ella se efectúa en nota marginal suscrita por él. Si la copia hubiese sido ya registrada, se expedirá un certificado para que en el registro se haga la corrección. En cuanto al error en la anotación de comprobante fiscal, el notario podrá hacer la anotación en cualquier tiempo dejando constancia del hecho en su firma. Como puede verse, en estas dos últimas situaciones no se hace necesaria la escritura aclaratoria y la intervención de ninguno de los otorgantes en ambos actos para podérsele requerir. En cuanto a los conceptos generales que podemos hacer referencia sobre la clasificación de las escrituras públicas, desechando otras clasificaciones que extienden exclusivamente el negocio, que es la misma, que contiene, por ejemplo, las escrituras de intervalos y mortis causas otorgadas a títulos onerosos o a títulos lucrativos relativas a contratos nominados y a contratos innominados relativos a los actos puros o con plazo, atendiendo a su mutua dependencia o independencia en la esfera de lo, digamos, instrumental, por decirlo así, se clasifican las escrituras en principales y complementarias, como ya todos conocemos. Son escrituras públicas principales, digamos, las que se otorgan para la realización de un acto o contrato sin estar conectadas con un instrumento anterior. O bien, la podemos definir también como las que persiguen una finalidad propia y exclusiva, siendo independiente de toda otra escritura. La segunda, que son las escrituras públicas complementarias, son las que se otorgan para modificar, perfeccionar o aclarar un instrumento anterior. Son las encaminadas a completar de cierta manera, adicionar, modificar o corregir otra anterior. En cuanto a las clasificaciones de escrituras públicas complementarias, estas se subdividen en su vez, porque aquí podemos ver que tenemos tanto las principales como las complementarias. Dentro de las principales tenemos las de ampliación, prórroga, confirmación, rectificación, y dentro de las complementarias tenemos de aceptación, aclaratoria, de adhesión, modificación y recesión. O sea, abordando un poco sobre la parte de las complementarias, estas se subdividen en su vez, esta que es de ampliación. Cuando hablamos de ampliación, tiene que ver al objeto. Cuando se habla, por ejemplo, de la escritura de prórroga, se habla de la vigencia. Cuando se habla de escrituras de confirmación, se refiere a la capacidad. Cuando hablamos de las escrituras de ratificación, es lo que es la parte del poder. Las escrituras de aceptación, que es la que tenemos aquí, es la parte de la voluntad, y las escrituras de aclaración o adhesión, así lo dispone el artículo 2375 del Código Civil y el artículo 34 de la Ley del Notariado, también el 201, que podemos hacer referencia, el artículo 34 también de la misma Ley del Notariado. Para ello es importante, antes de concluir, que en cuanto a las clasificaciones de estas escrituras públicas, independientemente de la existencia de otros modos de clasificación de las escrituras públicas que atienden exclusivamente al negocio, que en las mismas se contiene y atienden una mutua dependencia o independencia de la esfera, como ya dijimos, instrumental, esta pues obedece a dicha clasificación. Dentro de este grupo cabe los subgrupos que ya hicimos referencia, que son como parte de las complementarias,
Pero hablando un poquito antes de cerrar la sesión de las ampliaciones, estas son las que extienden o aumentan el objeto del negocio contenido en la escritura pública principal sin modificar las cláusulas primitivas y que ya se abordó en las sesiones anteriores. De prórroga son las que se extiende el periodo de vigencia o aplazan el vencimiento de un derecho real de una obligación. De confirmación, las que se proponen sanear los vicios que afectan el acto anulable. De ratificación son las que aprueban actos realizados por otras personas sin mandato o sin dificultad suficiente para ello. Ejemplo de la escritura en que el mandante ratifica los hechos por el mandatario con poder insuficiente. La aceptación son aquellos en que otorgan su consentimiento las personas a cuyo favor se constituyeron, traspasaron o reconocieron derechos y en otras escrituras, por decirlo así, en las que no comparecieron. Las aclaratorias, llamadas también adicionales, son las que suplen omisiones o dejan sin efectos cláusulas, generalmente nulas o ilícitas. En este caso, con el fin de facilitar la inscripción de un documento en el registro público, aclarar dudas de otra escritura, los otorgantes suelen ser los mismas que también abordamos en sesiones anteriores respecto a esta característica. Entonces hablemos de la que es de la característica de la adhesión. Entonces, la adhesión son todas aquellas en que ambas partes realizan un negocio jurídico y convienen que se rija por las cláusulas de un contrato tipo previamente redactados y que pueden estar publicados. Otra clasificación sería entre escrituras autorizantes por el notario y sin efecto. ¿Y a qué nos referimos con estas? Pues las aquellas que otorgamos los notarios, decir así, son declaradas de manera directa cuando estos los extienden y al final los otorgantes se niegan a firmar lo que el notario hará constar al pie de la escritura firmada después de esta. ¿Qué quiere decir? De que indistintamente que en su momento las partes hayan comparecido para expresar su voluntad en cuanto a la celebración de un acto jurídico y después de que el notario cumpla con todo el procedimiento debido, tomando en cuenta los principios del derecho notarial para poder escuchar, para poder orientar, asesorar, el poder incluir todos los requisitos legales para poder redactar ese instrumento jurídico y una vez finalizado, hasta con la lectura del mismo, las partes por cualquier razón deciden no firmar la escritura pública o simplemente pues ya no hubo acuerdo entre las partes. Entonces pueden ser muchos los motivos del por qué las partes se retractan y no desean firmar la escritura o el instrumento público que está protocolizado. Para ese efecto, pues los notarios tenemos la obligación de reportar al momento que entregamos de manera anual el informe ante la Corte Suprema de Justicia y el mismo sistema y la plataforma para poder registrar el mismo nos da la opción en el caso de que alguna escritura que fue extendida, que fue debidamente protocolizada y sigue el correlativo de las escrituras dentro del mismo no fue firmada por las partes y se tiene que explicar del por qué. Inclusive puede ser que al final las partes no se, hubo diferencias y no llegaron al final a respetar los acuerdos que previos habían suscritos de manera verbal y ante la presencia del notario.